sí, pues vamos leerlos con los ministros electos, sí, ministros electos, porque hubo un proceso de votación, bueno, de un proceso primero de propaganda, digamos, vaya, después hubo una jornada electoral, sí, donde se votó por los ministros. ¿Quiénes son estos nuevos ministros, Rodrigo? Gracias, Marco. Sí, efectivamente, aquí utilizando un poquito la tecnología para traer, espero no se vea muy feo, pero vamos a decir así de manera de el acordeón aquí de lo que es los ministros que estuvieron ya electos. Como presidente, Hugo Aguilar Ortiz, sí, quien es el que se prefiere como presidente, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Loreto Ortiz, Alf, Sarirene Herrerías, Irving Espinosa, Arístedes Guerrero, que es el nombre que más resalta en cuanto fuera de una lista de nombres, Giovanni Azael Figueroa y María Estela Ríos. Y de eso lo que decía el licenciado Humberto, está repitiendo Lorena Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, que ellas compitieron y quedaron. Lenia Batres Guadarrama, que obtuvo el segundo lugar en las votaciones. Exacto, Loreta Ortiz está repitiendo también. Sí, y bueno, está conformado nuevo Supremo Corte de Justicia de la Nación por 9 ministros, 5 mujeres, 4 hombres, tengo entendido. Es correcto, ¿no, licenciado? Es correcto, sí. Es correcto, y bueno, ellos son, ¿no?, con distintas carreras. Muchos vienen de la asesoría jurídica, gobiernos ejecutivos, otros vienen incluso de ser legisladores. Conocemos la historia de cada uno, otro fue representante de los pueblos indígenas, de los programas, el caso de Hugo Aguilar, que hay muchas dudas con sus capacidades, que vamos a darle el beneficio de la duda, pero lo que sobre es eso. En fin, ¿sí? ¿Cómo se conformará la nueva estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin salas especializadas? Ya lo abordábamos. ¿Qué impacto puede tener la presidencia rotativa? No sé si queramos profundizar más al respecto, licenciado Humberto, o abordar otro aspecto de estos cambios de la conformación nueva de la Suprema Corte. Sí, voy a tocar el tema del cambio rotativo, sí. Ya te lo dije ahorita, Marcos, te lo vuelvo a repetir. Se me hace muy delicado, pues, que cada 2 años estén cambiando de presidente de la Corte. Porque precisamente por eso, pues, en 2 años no se va a adquirir mucha experiencia, ni mucho menos. Pero lo que más me llama la atención es los asuntos que están pendientes ahorita por resolver. Sí, delicados, decía Rodrigo, de asuntos muy delicados, sin mencionar nombres, donde están de por medio, pues, mucho dinero. ¿Sí? Entonces, los nuevos ministros, punto de vista personal, tendrán la capacidad real para escudriñar y analizar números, situaciones, cuentas bancarias, etcétera. Es mi duda nada más. Ahora, con la conformación de los ministros sin salas, repito, queda por fuera la especialidad. Sí. No dudo yo, Marco, Rodrigo, yo no dudo, pues, que dentro de la Corte y que cada ministro tenga sus asesores, es necesario que los tenga. Sí. Y ahí tienen que tener mucho cuidado los ministros para allegarse a esos asesores que ya tienen experiencia, proyectistas que ya tienen más de 15, 20 años. Ahí le apuesto yo que hagan buen trabajo. ¿Jugará un papel importante como nunca los equipos de asesores? Sí, definitivamente, como dice Humberto, yo creo que, y fíjate, ya ves cómo ahorita con campaña salieron de su recinto de la Suprema Corte de Campaña, y quién se está quedando en los asuntos verdes. Hay varias ministras y ministros que de alguna manera, como dicen, estamos aquí obviamente en televisión para poder utilizar, revientan la sesión porque no se presenta uno, no se pudo llevar un consenso. Todas esas situaciones, vamos a ver ahora que no va a haber salas, y como dice con la presidencia, cómo puede mejorarse o cómo puede abordarse para que no nos queden a deber. Nosotros, sí, porque para que se puedan tomar decisiones firmes tiene que estar la mayoría. Correcto, entonces, ¿cómo es posible que si nosotros estamos confiando en los ministros y en las ministras, un día no se presentó a la reunión por la razón que quieran? Se les va a pedir, pues, asistencia exacto, ya está hasta el 100%. tribunal, sí, es correcto. Entonces,
yo no estoy hablando mal en sí de una persona, ministro o ministra, sino la realidad de esa conformación o lo que nosotros vemos. Sí. Tú puedes prender las noticias y cómo es posible, como también ocurre en los otros poderes, no se presentó a la sesión para votar este proyecto y estar aquí. Bueno, nosotros como abogados en corte abierta lo que nos gusta es que esté el juez y debatir y poner una resolución, y si no la recurrimos, pero no se presentó. Hay que esperarnos. Entonces, todas esas situaciones, creo yo que a ver si ahora la nueva conformación puede dar mejor administración. Sí, les va a exigir estar presentes. Deben de estar. Tienen que cuidar su salud, tienen que estar presentes, ya no va a haber trabajo en salas. O está la mayoría o no va a haber resoluciones. Así es, la mayoría son 6, nada más, 6 votos, ¿no? Sí. Pero yo quiero acotar esto, ¿sí? Yo pienso que el no asistir a una reunión de esa gran importancia le resta a ellos una dignidad y una falta de respeto a su investidura. Correcto. Esperemos que no la tengan, ¿no? Sí. Me refiero a lo siguiente, ¿no? Alguien dijo por ahí, no voy a decir nombres, ¿sí? Pero dijo, no sé si es un capricho, pero estoy convencida, es mujer, de que la reforma a la justicia es más política que técnica. Qué interesante esa frase, ¿no? Te digo, Marco, porque a nivel local también se da ese fenómeno, de que muchas veces vamos a audiencias y no comparece la parte técnica del órgano investigador. Claro. Y la audiencia no se lleva a cabo. Rodrigo, no me dejes mentir. Y eso va en contra de las máximas del derecho, pues. No, la administración de justicia, la gente privada. Ahora imagínate los proyectos ya constitucionales. Claro. Digo, estamos previendo esos escenarios y somos positivos y somos optimistas de que están conscientes estos ministros que entran el 1 de septiembre de que precisamente esto puede ocurrir si comienzan a faltar. No, y la cantidad de trabajo que van a tener al momento de llegar a ocupar la silla, ¿no? Sí, es correcto. Ahora, ¿habrá impacto con reducir los años o es benéfico de 15 a 12 años, Rodrigo? Sí. ¿Tú cómo ves o es irrelevante? No, yo creo que es bueno porque si ya ves que para puestos presidenciales, gobernadores, son 6 años. Y ahorita hablando del puesto que va a tener el presidente, 2 años. Realmente, para llegar a ser un erudito, pienso yo como ministro, durante estos 12 años, a la diferencia de 15, no lo veo mucho. Creo que al reducirlo a 12, te da la oportunidad precisamente que venga gente nueva o gente... No puedes hablar con experiencia, pero sí puedes hablar con todos los cambios que está recibiendo nuestro país. Entonces, en 12 años, en un puesto, lo que adquieres es el prestigio, adquieres obviamente el conocimiento, la sensibilidad para dictar, pero de 12 a 15 años, a lo mejor presupuestalmente, es para evitar algún tipo de... Bueno, ahora, tiene razón, o tiene lógica que sean 12 años porque son 2 sexenios. ¿Qué pasaba? Y están empatando las elecciones. Sí, bueno. Pero uno que te partía la cuestión que si eran 15 años, ya tenías el incómodo dentro de ahí. Entonces yo lo hablo con toda la admiración y respeto, pero como bien lo dijo ahorita con esta frase Humberto, hay veces que puede haber más políticas que técnicas. Claro. Humberto, en las resoluciones, ¿qué impacto habrá en decisiones, en resoluciones? O hablemos en el futuro, ¿qué puede haber? Sí, porque insisto, estamos con el beneficio de la duda de todo esto. ¿Qué impactos puede haber? Las resoluciones, como bien lo dije, pues tienen que ser con análisis y con sensibilidad del juzgador. Es muy difícil, pues, que el juzgador en un momento dado tenga esa sensibilidad. Muchas veces nos ha tocado en corte abierta, en resoluciones, pues, que tenemos la capacidad y el convencimiento y persuadimos, le decimos al juez esto. Sin embargo, por política criminal muchas veces resuelven de X o Y manera. Yo considero que las resoluciones que se van a dictar tienen que ser al 100. Objetivas, leales. Pero, vuelvo al punto otra vez, Marcos, el Tribunal de Disciplina, que en un momento dado va a ser un contrapeso. Se espera que sí sea, se espera. Que sea un contrapeso. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar precisamente con los retos, que ya iniciamos con los retos que va a tener la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desafíos que enfrenta el Poder Judicial en general, medidas que se pudieran tomar para garantizar la imparcialidad y el profesionalismo en el sistema.
¿Cómo puede la sociedad civil, la ciudadanía influir en la reforma, en las reformas? ¿Qué oportunidades y riesgos plantea la reforma? En fin, toda esta parte al regreso del corte. Toca un punto muy importante ahorita. Bueno, para entender la nueva conformación de la Suprema Corte que entra el 1 de septiembre, pues hay que entender las reformas recientes que se han hecho al Poder Judicial, ¿sí? Y por supuesto a la Suprema Corte, que es parte fundamental de este poder de la Federación. Dice Humberto, ¿qué cambios clave introdujo la reforma judicial promovida por el presidente López Obrador, que digamos que es la más reciente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial en general? Los principales cambios son definitivamente, pues, erradicar, según el dicho del gobierno en su momento, todo tipo de corrupción. Sí. Y además, pues, ahora los magistrados y todo aquel que quiera trabajar en el Poder Judicial Federal deberá ser sometido a votación. Sí. Desde ministros, magistrados, jueces locales, inclusive aquí en la ciudad. Y considero, pues, quizás, en mi punto de vista personal, Sí. quizás sea bueno, sí, pero lo que yo quiero dejar bien claro es que para ocupar un tipo de ese puesto se necesita mucha capacitación, se necesita mucha escuela judicial. Entonces la gente que está ahorita, háblese de secretarios, jueces, etcétera, sí tienen carrera judicial. Desconozco si la nueva gente que ya fue postulada y votada, tenga esa capacitación. La debe de tener, ¿no? Porque no cualquiera va a dirigir los destinos de la Suprema Corte de Justicia. Por otra parte, es importante, pues, y quiero dejar muy claro, pues, que la cuestión administrativa, los empleados del Poder Judicial Federal, no se les está respetando muchos derechos como es la antigüedad. Ese punto lo considero muy delicado. Otros cambios, la rotación de presidentes, será sí, cada claro, 2 años. Y va a empezar con, en este caso, quien ganó más votos, que es el ministro Hugo Aguilar, me parece. Luis. Sí. Entonces, ese cambio, hay una pregunta ahí que muchos se pueden decir, ¿cuánto puede durar un presidente para que realmente tenga algún tipo de cambio o ese peso, si 2 años son suficientes o van a ser 3 años? Contando que lo nuevo ahora, Marco, los ministros hasta el día 31, 30 de agosto, dependiendo de cuándo sea su último día, duraron 15 años, ahorita ya lo recortaron a 12. Y también es otro cambio. Es otro de los cambios, y luego también pues obviamente se les va a quitar la pensión vitalicia. Lejos de hablar de cuestiones administrativas de ellas, a mí lo que más me llama la atención de los cambios es precisamente para la ciudadanía y a nosotros como abogados en corte abierta, litigantes, y que estamos con el día a día con los clientes o con las personas que nos invocan para la defensa de un derecho, es qué clase de justicia van a poder impartir, porque como bien lo dice Humberto, nosotros o lo personal no podemos dudar de la capacitación, de los cursos, de todo el conocimiento que puedan tener. Pero la carrera judicial fue para mí una estocada muy, muy fuerte, donde la gente hacía su carrera y podía de ahí, obviamente, aspirar a ese puesto, ¿no? Ahora, vámonos al otro lado. Ahora va a ser voto popular, y aquí fue el primer ejercicio. En el 27 se renueva la otra mitad, de los ministros hacia abajo, empatando con lo que son elecciones estatales y federales para hacer eso. Entonces, fue para muchos una prueba de la capacidad de la gente, que en mi punto de vista faltó votación, pero yo sí les voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Porque no sabemos, como bien dijo Marco, si es acabar con una corrupción que nunca, para mi gusto, pues se vio y se pronunció nomás, se dijo de una manera general, pero bueno, llegó para quedarse, y tenemos que admitirle a nosotros. Que es el pan nuestro de cada día para los litigantes. Voy contigo, Liceo, pues se van reformando las leyes, hay que actualizarse los procesos, y ahora hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quería opinar, Liceo. Quiero cerrar nada más lo que dice Rodrigo, muy importante. Pues, cada 2 años se va a rotar para que sea un presidente nuevo, ¿sí?
Pero aquí lo que me llama la atención es que de los 9 ministros, 3 están repitiendo. ¿Sí? Y son 3 que en el sexenio anterior tomaron posesión. Sí. ¿Cómo llegaron? Llegaron y ahí están. Sí. Son los que podemos decir que tienen cierta experiencia. ¿Por qué, Marcos? ¿Por qué, Rodrigo? Porque ya intervinieron en debates, ya propusieron sus sentencias, ya votaron. Luego, entonces, ahí me queda duda, pues, de que los otros restantes tengan esa capacidad y sensibilidad y que sean analíticos. Sí. Vamos a ir observando a partir del 1 de septiembre. Vamos, retomemos, porque esto es importante. Me decía un doctor, oye, saben que soy médico y me preguntan sobre el corazón, pero pues resulta que yo soy dermatólogo, ¿no? O resulta que yo soy pediatra. No tengo ni idea, pero sí sé y te puedo referir con un colega, ¿no? Lo mismo pasa en el derecho, ¿no? Salvo personas muy sabias como las que tengo sentadas aquí, que dominan varias ramas, te especializas en una o dos, ¿sí? Entonces, es complicado luego, entonces, aunque llegues a esos niveles de ministro, que domines al 100% todas las ramas, aunque tendrías que estar obligado, ¿sí? Entonces, yo insisto, ¿qué impacto tendrá la reducción primero del número de ministros de 11 a 9 y la desaparición de las salas? Perfecto. La reducción, a mí en lo personal creo yo que como van a trabajar ahora ya siempre en pleno, pues es muy bueno porque toda la Corte va a conocer. Muy bien. Eso lo veo yo positivo. Sí. Pero cuando estaban, ahorita están las salas, pero ya vamos a ver un poquito en futuro. Como van a quitar las salas, entonces ahí es cómo van a turnar los asuntos a resolver y la especialización que acaban. Si bien es cierto, nosotros podemos conocer diferentes ramas del derecho, llega un momento, y hoy en día con todo lo que está ocurriendo, globalización, las cuestiones digitales, la inteligencia artificial, por poner, te obliga a irte especializando. Creo yo que los ministros también tienen que tener su foco de atención, su área de atención para decir penal, civil, administrativo, o laboral, que son las 4 grandes como está ahorita. Pero hoy en día pues hay diferentes materias, casi podemos decir nuevas, donde entrarían. Pero el punto aquí es, Marco, que se van a sentar a resolver en pleno. Por lo menos en sala se respetaba, cuando era tu sala, la otra sala no se metía y el presidente tampoco, de alguna manera, la sala era la responsable. Aquí, cómo se va a dar el debate de entre los 9 para saber más razones, que obviamente van a tener sus reglas, pero sí van a tener un séquito, perdón por la expresión, administrativo, donde pues claro, si aquí diputados tienen 3, 4, 5, hasta 6, 7 asesores a veces, pues obviamente cada ministro va a tener hasta... Que tendremos que... también verlo, ¿no? Pedir rendición de cuentas, ¿no? Claro. A quienes están contratando y por qué en sus equipos, ¿no? Licenciado Humberto, entonces tendrá que haber más sesiones de pleno, porque pues ya no va a haber sesiones de salas, ¿sí? Y el trabajo, cuando menos, va a seguir igual o va a ir aumentando, ¿no? Y cómo van turnando los expedientes y los casos. ¿Habrá más sesiones entonces para poder sacar el trabajo? Ahí el detalle, pues estamos hablando de un desgaste físico, ¿sí? Entonces, entre más trabajes, tu cerebro obviamente no funciona igual. Quiero tomar un punto muy importante. A ver. También va a entrar en función el Tribunal de Disciplina. Sí, correcto. Entonces, estoy viendo, pues, que si un juez, un magistrado, perdón, un juez o del colegiado resuelve algo, va a ser sometido a un análisis de la Corte. La Corte va a tener 60 días para ver si hay errores o está bien. La resolución de ese juzgador. Entonces, ¿es bueno o es malo esto? Quiero pensar que va a ser bueno, ¿sí? Y así se va a evitar, como dijo el gobierno anterior, algún acto de corrupción. A nivel local también pues va a operar el Tribunal de Disciplina. Sí. Yo considero que es un órgano que sí va a funcionar. El local. El local. No, a nivel federal. A nivel federal hay dudas. ¿Qué más cambia en la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la eliminación de las salas? Bueno, al desaparecer las salas, aquí lo que tiene que cambiar es ver cómo van a asignar los asuntos a cada ministro para ver qué tema van a resolver, cuáles van a llegar. ¿Por qué? Porque también recordemos que por paridad de género van a ser 5 ministras y 4 ministros.
Entonces, también la cuestión de cómo se van a desarrollar los temas que les van a turnar, yo considero muy importante que es con la forma en la que puedan resolver. ¿Por qué? Porque ya vemos, y sin decir nombres, pero están ahorita tocando la puerta, que no los quisieron resolver, los van a resolver en este siguiente periodo ya prácticamente nuevo con los ministros, los asuntos ahí de un personaje bastante adinerado, donde tiene que ver con evasión o falta de impuestos, y ya mucha gente dice, es que le toque a esta ministra o que le toque a esta, porque ella no va a dejar. Entonces, también creo yo que eso va a ser fundamental, porque como ya no va a haber las salas, entonces ya no te toca, por lo menos aquí, por ejemplo, se sortean los asuntos, Marco, en materia civil, familiar, a que son 4 jueces, ¿a quién le toca? Entonces, ahorita, obviamente, ¿cómo va a estar? Pues ya no va a ser sorteo, porque todos van a ver de todo. Pero tiene que haber un titular, tiene que haber un ponente, claro, que diga, esto es, y entonces ese equipo, ¿cómo lo va a presentar? Entonces, toda esta situación, al no haber salas, creo yo que va a ser más complejo y como bien decía aquí el licenciado Humberto, pues a lo mejor más desgastante, o va a tener fallas, o vamos a ver cómo se da esas aprobaciones de las sentencias. Vamos a hacer pausa y regreso para que usted también intervenga en esta pregunta con su respuesta, y vamos a hablar de la nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus impactos, los nuevos ministros, cómo afectará la reducción del periodo del encargo de los ministros a 12 años, qué cambios se prevén en la toma de decisiones y resoluciones también, que es muy importante, cómo puede influir la nueva conformación en la estabilidad y eficacia del sistema judicial. Todo esto al regreso de la pausa. Vamos a la recta final de este programa. Estamos hablando de retos, desafíos, posibles escenarios ante esta realidad en la interpretación de la Constitución y otras funciones que tiene el máximo tribunal de nuestro país. Sí, vamos a hablar de los desafíos que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en general en esta nueva etapa que inicia en septiembre, Rodrigo. Misma pregunta para los dos, voy contigo. Claro primero. que sí. Pues ya en la entrevista el futuro presidente Hugo Aguilar, lo primero que ha dicho es recortar presupuesto. Sí, vamos. Primero, ya va con la tijera. Sí. Eso creo yo, con la visión que maneja de alguna manera el Poder Ejecutivo de la austeridad, etcétera. Sí. Desconozco eso sí, pues cuánto dinero pueden necesitar, obviamente, las personas, en este caso los ministros, los sueldos, todos los colaboradores. Pero para administrar justicia, claro que se requiere un presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros, como bien lo decimos en Corte Abierta, Humberto, no hay condiciones dignas. Ya no te digo, no sé, la Suprema Corte es muy bonita, pero si te vas a los juzgados donde operas, pues creo que no, hay veces que en las condiciones donde estamos en salas, pues no da. Y entonces hablar de un reto, de una austeridad, pues creo yo que lo que deben de hacer es dignificar muchos juzgados a nivel de la oralidad, que también va a venir en su momento el 27, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de aplicación de la oralidad, ya la tenemos en otras materias. Pero entonces ese reto que yo veo ahorita que debe de tener el primer día los ministros de la Corte, es ellos mismos poder ir dignificando hacia abajo la impartición de justicia. ¿Por qué? Porque ellos mismos, como órgano supremo, se ven con toda la investidura y todo muros de la Suprema Corte que quieren salir, ¿verdad? No sé si has visto que quieren salir y estar un poco más con contacto con la gente, pero el contacto que sea real en lo que la impartición de justicia y nosotros como operadores de abogados que somos podamos ver ese cambio. Es uno de los retos que yo veo para poder de alguna manera lograr algo. Claro, es que, dice Humberto, es que antes de la reforma judicial la más reciente, pues es que ya había reformas necesarias como esta, como la oralidad, que tiene ¿cuántos años la oralidad? Y no ha logrado implementarse al 100% en la mayoría de las ramas del derecho que se pueda. Ahora, si se habla de austeridad y de recorte presupuestal,
queremos pensar que va a tener que ver con los salarios, los sueldos de los altos funcionarios del Poder Judicial, de magistrados a ministros, ¿sí? Y otro tipo de prestaciones que se tienen todavía, ¿no? Esperemos que ese recorte efectivamente no venga hacia la estructura, porque se necesita dignificar los juzgados, tribunales, se necesita contratar a más personal, ¿sí? ¿Cuál es su opinión de estos desafíos? Mencionas algo muy importante, fíjate, a nivel juzgado de distritos, concretamente aquí en Hermosillo, en agosto se le daba un bono de producción. ¿Era que se cada 20 días el bono? En agosto nada más. En agosto. Era un bono de agosto. Una ayuda económica en mayo, en septiembre. A los trabajadores del Poder Judicial. Para los gastos escolares, sí. Y además, pues, el aguinaldo, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante lo siguiente, que haya infraestructura. Sí, sí. Cuando se implementa el sistema oral penal aquí en Sonora, fuimos los últimos en subirnos al barco. El 2015, sí. El 15 de diciembre. Pero, ¿qué va a pasar? Realmente, dice Rodrigo, y es una verdad, que en abril de 2027 entra el nuevo sistema procesal civil y familiar. Así es. Pero están dadas las condiciones. ¿Qué exige, ya el Congreso, ¿qué exige ese nuevo sistema? ¿Qué exige? Especialización, exigen nuevos... En los que imparten justicia. Definitivamente. Más juzgados. Más juzgados, pero más que nada capacitación. Sí. El artículo 666 del nuevo Código Procesal Civil y Familiar obliga a los operadores, en forma general, a estar certificados y tener una especialización. Entonces, para mí es muy importante que desde ahorita mismo ya empiecen a gestionar recursos. ¿Por qué? ¿Quién baja los recursos? Pues el Congreso los pide y Hacienda los da, pero que no se quede a lo último, porque eso es fatal. Ahí andan improvisando, me consta, andan improvisando, y como abogados es muy importante capacitarnos. Abogado que no estudia, cada día es menos abogado. Claro. El recurso humano. En el 227 pues viene esta segunda parte del proceso electoral para elegir juzgadores en nuestro país de todos los niveles, que se va a hacer con un recurso humano de tantos años, que trae tanto conocimiento. Vaya, estos jueces que dejarán de serlo, que a lo mejor no van a entrar a la competencia electoral. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no se pueden recontratar de alguna otra manera? Porque la experiencia pues es un activo intangible extraordinario, ¿no? De ahí la cuestión de la carrera judicial, que es lo que de alguna manera, que yo creo que va a seguir habiendo en otro concepto, en otra forma. Pero fíjate que el fin de semana estuve en la Ciudad de México, Marco, en un congreso de Derecho Penal, y ahí dio una plática un juez en retiro, porque le llaman los que salieron y que no ganaron, y los de en retiro son los que no quisieron competir y, como se dijo, colgaron la toga, porque cuestiones personales. Pero bueno, él fue el primero, un juez, Eduardo Osorio Rosado, que fue el primero que inaplicó la prisión preventiva oficiosa. ¿A dónde voy con ese comentario? Que dio una cátedra de plática donde él justificó precisamente derechos fundamentales, etcétera, pero alguien de ahí, de los participantes, le preguntó que sí, qué iba a hacer, por qué no volvía a competir, a lo mejor en el 2027 la buscaba. Y él mismo dice, bueno, él en lo personal, pues digo, de alguna manera ya no comulgaría con un voto popular cuando es su carrera, pero bueno, ya está. Pero ¿qué están haciendo? Que tengo entendido que se les va a prohibir por ley, por todo el conocimiento y esa experiencia, pues litigar, o sea, llegar a estar haciendo asuntos donde, oye, él fue juez, que haya alguna desproporción, algún conflicto de intereses. Entonces ahorita lo que estoy viendo es capacitación en línea, dando clases, yendo a las universidades. Pero creo que estás demeritando, como bien dices tú, que ahora que venga el 27, miles de juzgadores donde podrán a lo mejor litigar, pero hay unos que tienen ya bastante edad donde a lo mejor lo que querían era retirarse. Y todo ese conocimiento, si fuera la nueva Suprema Corte de Justicia, de alguna manera deben de aprovecharlo. Una pregunta. Igual a nivel local hay jueces de control, hay jueces de oralidad excelentes, con gran capacitación. Luego entonces yo considero, a título personal, estoy diciendo esto, que las autoridades, los magistrados, el presidente del Supremo Tribunal o quien corresponda, aprovechar esos conocimientos. Si bien es cierto, no pueden nombrar los jueces, pero ahí están para dar capacitación.
que son excelentes. Sí, muchos no te hasta quiero decir maestros, nombres, no, sí. porque no se vale, pero Sí, son sí, como sí. unos 4 o 5, Rodrigo, o quizás más. Se está desaprovechando, pues, o se va a desaprovechar la experiencia jurisdiccional de muchos juzgadores. Es correcto, es correcto. Bueno, vamos a la ronda de conclusiones. Quiero agradecerles, como siempre, pues siempre se quedan algunos puntos en el tintero. Y bueno, esto va a empezar. Ni siquiera es septiembre. Sí, con el primer día de septiembre inicia esta nueva etapa en el Poder Judicial, con esta nueva confesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es seguro, conforme vayan pasando las semanas y los meses, nos volveremos a reunir para hacer un corte de caja, ¿no? Vamos a darles el beneficio de la duda a esta nueva conformación, a los nuevos ministros, y vamos a estar expectantes y analíticos de su trabajo. Rodrigo, gracias. Vamos Claro con que tu sí, conclusión. Marco. Yo en lo personal, a título personal, estoy muy de acuerdo, muy contento, por poner una palabra muy agradable, Sí. amigable en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando ocurre como la pandemia, cuando ocurren grandes cambios o esa crisis, es para crecer. Entonces, y eso que estamos siendo abogados en ese contexto, todo de mi parte, todo el beneficio de la duda, muy contento a ver qué es lo que va a pasar, porque por lo menos nosotros como abogados también tenemos que prepararnos, porque a lo mejor algún día, no muy lejano lo veo, si ya lo estamos haciendo con la oralidad y lo estamos haciendo a nivel segunda instancia, no nos quiten el dedo del renglón que un día podamos estar en la Corte debatiendo con un ministro, argumentando una situación fundamental de derecho, algo que ya no obliga y vaya cambiando la Suprema Corte, porque en Estados Unidos tú puedes llegar obviamente a la Suprema Corte, pero le llaman el grand jury, el gran jurado, ciertas cosas donde personalmente expones, debates, cierto tipo de asuntos y alcances. Pero entonces, si la Corte se va a acercar también a la ciudadanía, como conclusión, yo veo esto muy bueno y ya ansiosos de que entremos ahora el día primero con esa investidura de ellos. Gracias, Rodrigo. Liceo, su conclusión. Una frase: la sociedad y la historia juzgarán lo que hemos juzgado, dijo un ministro que ya se va. Aquí es muy importante, y tomo colación que Rodrigo Salas jugó para el juez de control. Sí, correcto. Y él se dio cuenta, pues, de la capacidad y más que nada quiénes fueron a hacer exámenes, etcétera, etcétera. Exacto. Igual yo a título personal, pues, le doy el beneficio de la duda. Confío en que se trabaje para lo que fue creada la Suprema Corte, la nueva Suprema Corte. Correcto. Que realmente dignifiquen, y si la política, entre comillas, exige un cambio, que lo demuestre. Pero veo muy delicado que sean 9 ministros. Bueno, es mucho trabajo físico. ahí tenemos un punto a analizar. Liceo Humberto, gracias. Doctor Rodrigo, muy Gracias, amable. Marco, muy amable. Gracias a todos. Gracias, y por supuesto, gracias a usted. Buenas noches. Buenas noches. Hoy en Punto de Encuentro vamos a analizar la renovación del tercer poder, o uno de los 3 poderes del Estado en México, específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entrará en funciones en septiembre de 2025. Me refiero a la renovada. Sí, vamos a explorar los cambios recientes en el Poder Judicial, la historia y funciones del máximo tribunal de nuestro país, su nueva conformación y los retos que enfrenta en el futuro. Acompáñenos en este análisis profundo y detallado. Y bueno, para lo mismo he convocado a expertos en distintas ramas del derecho, la constitucional también, juristas de primer nivel. Gracias al doctor Rodrigo Salas, que siempre nos acompaña en temas que tienen que ver con leyes, y esta no podía ser la excepción. Doctor en Derecho y especialista en materia familiar y penal. Doctor, pues una vez más nos reúne a la mesa este importantísimo tema. Totalmente de acuerdo, gracias por la invitación, sí. Marco, como bien lo refieres, estamos a escasas 2 semanas para que entren los nuevos ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, y no nomás los ministros, sino todo un cambio en el Poder Judicial. Pero pues obviamente vamos a hablar el día de hoy precisamente de este cambio. Gracias al licenciado Humberto Ramírez, especialista en Derecho, Amparo Laboral y Mercantil, y bueno, con una trayectoria de décadas en esto de litigio. Licenciado, bienvenido una vez más, invitado a este programa. ¿Cómo está? Muchas gracias, Marcos, muy contento de que me hayas invitado. No, gracias. Tengo 35 años aproximadamente en estas cuestiones jurídicas y más que nada en corte abierta. Correcto. Litigación y defensa. Es correcto. Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha sobrevivido, imagínense, desde el siglo XIX a conservadores, liberales, ¿sí? Bueno, a grandes reformas como la de 1994, y bueno, los cambios continuarán en este siglo XXI. Pero, licenciado Humberto, ¿cuál es el papel fundamental de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sistema judicial mexicano? Yo pienso que tenemos que volver a lo básico y la gente tiene que recordar lo que vio tal vez de manera básica en primaria y secundaria, pero apenas así nos vamos a dar cuenta, licenciado Humberto, de la magnitud de las reformas y del impacto que puedan tener. Sí. Precisamente, fíjate bien, la Suprema Corte de Justicia como órgano máximo en el país imparte justicia y más que nada para salvaguardar los derechos fundamentales del gobernado y dirimir todo tipo de controversias donde vayan de por medio abusos de autoridad, controversias constitucionales y todo lo que huela a no aplicar la Constitución. Es correcto, sí. Es el órgano máximo que interpreta la Carta Magna, la Constitución, sí, las controversias que pueden ser entre estados y municipios, entre estados y países, y ve de amparo directo e indirecto también. ¿Cómo ha evolucionado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de la historia de México? Partiendo de 1824, con la primera Constitución vigente que hubo en nuestro país, ¿cómo ha sido esta evolución? Bueno, te fuiste muchos años hacia atrás, yo nomás hablando un poquito yo creo que de lo más, no digo moderno, a qué es lo que está ocurriendo, Marco, pero podemos hablar desde 1994, con la reforma judicial, donde ahorita prácticamente ha pasado más de 30 años y le van a poner una estaca final prácticamente ya a estos 30 años de haber construido una Suprema Corte de Justicia que para mi punto de vista muy sólida, que claro, ameritaba cambios, pero bueno, si nos vamos a 1994, en aquel entonces existían 26 ministros, Marcos. El presidente en aquel entonces, en turno, Ernesto Zedillo, hace la reforma y de tijera, por poner una manera, de 26 pasa a 11 ministros, que es lo que actualmente hasta el día 1 de septiembre va a ocurrir, o el día 30 de agosto, que es de acá 11 ministros. Y va a pasar ahora a 9 ministros. En esta historia, pues sé que vamos a tocar diferentes temas sobre cuestiones de qué facultades o cómo estaba dividida o qué funciones tenían 26 ministros, actualmente 11 ministros, y ahora que vamos a pasar a 9 ministros. Claro, cuando toquemos el punto de los cambios y de los impactos, pues bueno, se eliminan las salas especializadas, cuidado, ¿no? Es que eso puede impactar en las jurisprudencias y en la interpretación de casos específicos, ¿no? Bueno, sí, yo me fui a la historia. Estamos que en su momento incluso hubo hasta 5 ministros en el siglo XIX, ¿no? Pero luego fue evolucionando conforme fueron pasando los años, y también en las formas de elegir a los ministros, ¿no? Que los proponía el presidente y luego el Senado era quien los ratificaba, hasta esta evolución, licenciado Humberto, donde pues es a través del voto popular. Más específicamente, ¿qué funciones tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la protección de los derechos humanos y la Constitución? Podemos manejar ejemplos a lo mejor. ¿Qué funciones? Pues fíjate bien, tenemos un caso muy actual. En fechas recientes, el señor Vallarta, involucrado en el asunto de Cáceres, salió libre, derivado de un pronunciamiento de la Suprema Corte. Entonces, te quiero decir pues que es tan importante la labor de la Suprema Corte de Justicia, que vela, escudriña, analiza todo lo que hizo. El inferior, me refiero al inferior, a las autoridades judiciales que van resolviendo. Personalmente, en mayo del año pasado, por conducto de un amparo, liberaron a una persona que yo defendía. La Suprema Corte de Justicia, en análisis de las pruebas en ese momento, sistema tradicional, dejó sin efecto todas las pruebas levantadas. ¿Por qué?
es la labor de la Suprema Corte de Justicia, pues, velar si se cumplió la ley, si se cumplieron los protocolos. Debido proceso. El debido proceso, más Claro, que nada. claro. De ahí la importancia. Entonces, con la eliminación de las salas, como tú lo mencionaste, considero a título personal que es un vacío. ¿Por qué? Porque había especialización. Todavía hay, porque todavía quedan 10, 15 días. Entonces, a los nuevos ministros de la Corte, pues se les va a exigir, se les tendría que exigir saber absolutamente de todas las ramas del derecho hasta un punto constitucional de acuerdo. Y hablando de eso, Rodrigo, ¿cómo se estructura actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué cambios se prevén con la renovación, además de estos que acabamos de mencionar de la desaparición de salas especializadas? Y digo actualmente porque todavía le queda, como bien dice el licenciado Humberto, le queda 2 semanas todavía. ¿Cómo es el trabajo con el que tienen trabajando ustedes como litigantes? Pues desde 1994. Perfecto. Obviamente, como bien dice, y refiere nomás acotando lo que dice el licenciado Humberto, efectivamente el desaparecer las salas que actualmente ahorita existen, es la sala, las salas se dividen en la civil y la del trabajo y la penal y administrativa, y ahí operan los ministros que ahora van a operar siempre en pleno. Operaban separados por salas, ¿no? Lo que es la primera sala, segunda sala, y como eran 11, obviamente eran 5 en una sala, 5 en otra, y esa era la especialización. Bueno, hasta vamos a hablar todavía presente, es la especialización, ¿sí? Ellos sesionan en salas o en pleno, y en pleno es cuando están reunidos los 11 ministros y esos asuntos que ahora con los 9 ministros desaparecen las salas, los van a llevar a cabo todo el tiempo en pleno. Pues yo sí veo, como dice Humberto, un vacío donde como los 9 ministros y obviamente el presidente, ahorita que se perfila, que también hablamos va a durar 2 años en el cargo, van a saber de todo. Si ahorita estamos hablando de violación de derechos humanos, a veces el debido proceso, amparos que tienen que ver precisamente con cuestiones ambientales, todo lo que está ocurriendo. ¿A quién le van a dar antes? Le daban a una ponencia, a una sala, se especializaba, vota. Entonces, eso da, y aparte que obviamente son televisadas, dan esa certeza jurídica. Ahora, si bien es cierto, ya está estructurado, yo sí veo un poco complicado que entre 9 vayan a querer tomar las decisiones, pero sin esa especialización. Claro. Bueno, habrá un bloque donde vamos a profundizar sobre ese impacto, pero hablemos de la importancia de la Suprema Corte para la estabilidad y desarrollo del país a lo largo de su historia. Hablemos de esto porque en este bloque, pues el objetivo es que nos quede claro qué es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y qué ha significado para nuestro país, sobre todo en estas áreas, la estabilidad y el desarrollo. Importante el tema que acabas de tocar. Fíjate, cuando estaba el anterior gobierno, hubo amparos muy definidos contra la reforma económica, contra la reforma eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedó muy claro, pues, que lo que se pretendía hacer en ese momento no estaba apegado a derecho. Razón por la cual muchos jueces de distrito se pronunciaron concediendo amparos a empresarios, ambientalistas, y más que nada aquella gente que está muy pendiente del desarrollo de la aplicación y posibles reformas, que obviamente pues los legisladores hacen sus reformas y se les tiene que respetar, pero de que se aplique, para eso está el amparo precisamente. Al momento de que salga publicada la reforma vía decreto o como se haga, ahí hay un plazo perentorio fatal. Si no te defiendes, pues ya va a causar efecto. Pero ahora cambió un poquito, pues no, porque ahora el amparo tiene que ser individual y va a surtir efectos sobre el quejoso en lo particular. Sí, ya no va a proceder a los otros que tengan la misma situación. Exactamente. Sí, que es otro de los cambios que ha habido recientes que analizaremos más adelante. Misma pregunta, la importancia para la estabilidad y el desarrollo en el país de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como el referee entre los 3 poderes. Definitivamente tú al principio lo manejabas muy bien, el tercer poder, bueno, obviamente pues el primero, segundo, tercero, no el orden no importa, pero es el encargado de que cuando hay controversias, cuando hay incluso, ya ves que los legisladores hacen las leyes, hacen las iniciativas y a veces se van descuidando ciertas cuestiones jurídicas más que nada, y cuando se llevan al campo la aplicación, se publica
como recientemente pues estos cambios constitucionales, la gente a veces no entiende que la Suprema Corte lo que vela son la legalidad. Entonces yo le llamo el referee, ¿por qué? Porque obviamente cuando algo es ilegal y no lo está viendo el Ejecutivo o no lo está viendo los legisladores o nomás lo hacen, pues entonces llega el referee a poner orden, que sería la Suprema Corte. Ahora, un detalle importante, Marco, no todos los asuntos llegan a la Suprema Corte. Recuerden que están los tribunales colegiados que son los que se ponen que como última instancia, ya dependiendo de un amparo de revisión, dependiendo de los casos. Pero eso es muy importante hacerlo porque no nomás la Suprema Corte es el órgano supremo, pero no todos los asuntos llegan. Hay una estructura hacia abajo. Vamos a hacer corte y vamos a hablar del contenido e impacto de las reformas recientes al Poder Judicial y, por supuesto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos y volvemos.